Mencionando, pues la epilepsia es un trastorno muy frecuente, muy común, pero muchas veces es difícil de reconocer si se trata de un cuadro epiléptico o no, ya que mucho se piensa que siempre la epilepsia es un problema de movimiento, ¿no? Siempre va a haber, porque con el término de convulsión, cuando uno dice convulsión, siempre piensa que tiene que haber un cuadro, pues, de movimientos motores, tónicos, clónicos, ¿no? De otro tipo. Pero en sí, pues hay cuadros epilépticos que no siempre son motores, ¿no? No hay movimiento, ¿no? Y hay cuadros focales o incluso las ausencias, ¿no? Donde no hay pues ningún tipo de movimiento y siguen siendo epilepsias, ¿no? Y cuadros focales como las epilepsias, por ejemplo, del lóbulo temporal o del lóbulo frontal basal, donde son básicamente las sensaciones de olores, ¿no? Donde termina el área del olfato, por ejemplo, va a producir ese tipo de crisis. Entonces es mejor decir que son crisis más que convulsiones, ¿no? Porque si hablan de convulsión siempre se va a pensar que son movimientos, ¿no? Y otros términos también que debemos pues tener en cuenta, que por ejemplo decimos crisis convulsiva o crisis epiléptica cuando hay un cuadro pues básicamente de descarga neuronal, ¿no? Que puede producir múltiples, sí, múltiples síntomas que el paciente también no se da cuenta o algunos signos que podemos nosotros evidenciar, ¿no? Pero ya epilepsia sería un cuadro más crónico, ¿no? De repetición de estos cuadros convulsivos, los cuales hace de que se define una epilepsia por ya que las crisis más frecuentes, más continuas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese término, porque no toda crisis va a ser epilepsia, pues puede haber una crisis única, o pueden haber también por diferentes causas, ¿no? Crisis provocadas, como por ejemplo una encefalopatía, ¿no? Una caída, un teji, y la persona convulsiona ese rato por el edema cerebral, pero no es epilepsia, ¿no? Solamente es una crisis. O puede ser por ejemplo, una intoxicación, ¿no? Un medicamento, una droga, tantas situaciones que pueden hacer que una persona pueda convulsionar, pero sin necesidad de ser una epilepsia. Entonces, el término epilepsia se refiere a que es una afección neurológica crónica recurrente, ¿no? Que es la principal característica, y que son repetitivas de fenómenos paroxísticos ocasionados por descargas neuronales de forma desordenada y también excesiva, ¿no? O sea, no hay un control neuronal sobre la parte eléctrica del sistema nervioso central, ¿no? Que es lo que hace de que el cerebro, pues, transmite esas funciones, ¿no? Entonces generan crisis convulsivas dando lugar a alteraciones neurológicas, cognitivas, psicológicas, sociales y motoras, ¿no? Por ejemplo, hay crisis en las cuales una persona puede tener un trastorno tipo psicótico, ¿no? Agitarse, empezar a querer golpear a alguien, o tener alucinaciones, ¿no? Que ve cosas, y muchas veces pacientes se lo catalogan como pacientes psiquiátricos, ¿no? Pero ¿cuál es la característica principal? Es pues obviamente de que son cortas, recurrentes, ¿no? Y después de una crisis el paciente pues está normal, ¿no? No pasó, pasó el tiempo y puede actuar normalmente, ya ves, ni se acuerda del tipo de crisis que tuvo. Y luego pues se vuelve ya si se vuelve una epilepsia, pues eso va a ser en forma continua. Ahora sí se ve completo, Brenda, está bien. Uh-huh. Pero puedes volver a la anterior diapositiva. Doctor, no sé qué está pasando con mi computadora. A ver, avíseme, por favor. ¿Está en la diapositiva que usted quiere? La primera se ha ido a la segunda. ¿Esta? Ahora. ¿Esta? Esta sí, esta sí. Ya. Ahora sí. No, que estaba lenta, creo, cuando pasa. Ahora sí está. Ya. Entonces seguimos, ¿no? Manifestaciones, por ejemplo, cognitivas, ¿no? Puede haber una pérdida de conciencia, tipo las ausencias, pero sin tener una caída, no pierden el tono muscular y hace de que no se pueda reconocer muchas veces este tipo de crisis. Un ejemplo, las ausencias en niños, pues los niños hacen 2 o 3 segundos, ¿no? Crisis de ausencia. Y esto hace de que la persona sienta
no sienta nada, ¿no? Al despertar, al darse cuenta, hace sus actividades normalmente, no tiene ningún tipo de recuerdo, expresión clínica de una descarga eléctrica anormal, provocando una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces, si es una sola crisis, todavía no lo vamos a catalogar como epilepsia. Entonces, cuando ya catalogamos una crisis epiléptica como epilepsia o una crisis convulsiva como epilepsia, que al menos tenga dos crisis no provocadas o reflejas, ¿no? O sea, que no sean por un TEC, por una droga, por una meningitis, ¿no? Con 24 horas de separación. Una crisis no provocada y una probabilidad de presentar nuevas crisis, ¿no? Que es un registro de la actividad epiléptiforme en el electroencefalograma, o también la presencia de una lesión que esté en un área epileptógena, ¿no? Durante los 10 años siguientes, similar al riesgo general de recurrencia, o al menos al 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en una tomografía encontramos una calcificación cerebral y el paciente convulsiona, entonces sí ya lo catalogamos como epilepsia, porque se supone que hay un elemento, una lesión que está haciendo de que este paciente pueda tener crisis, ¿no? Y el diagnóstico de un síndrome de epilepsia, más que todo en niños, por ejemplo, esos síndromes que son, pues, como el síndrome de Lennox-Gastaut, etcétera, en donde, pues, tienen convulsiones, retrasos mentales y tienen un electroencefalograma característico, ¿no? Entonces, hay muchos síndromes epilépticos, los cuales son mayormente genéticos, ¿no? De origen genético. Entonces, después ya se va a hablar de la etiología en sí que causa la epilepsia. Siguiente. Brenda, se ha lajeado tu máquina, creo. No está pasando las diapos. Se durmió bien. Ahí está. Está lento, está lento. Ay, no sé qué está pasando, lo siento. Está muy lento. Ya. Me avisen, por favor, si es que se está parando para yo poder. Ya pasó ahora. Justo acá vamos a ver la etiología de la epilepsia, ¿no? Entonces, tenemos que, va a depender mucho, pues, de lo que esté provocando las crisis, ¿no? Entonces, a veces hay lesiones estructurales, ¿no? En el cerebro, las cuales van a producir las crisis convulsivas. Entonces, hablamos de lesiones que se ven en una tomografía o una resonancia magnética, que son causas de la crisis epiléptica, ¿no? Por ejemplo, puede ser un cisticerco, puede ser un tumor, podría ser una encefalomalacia, ¿no? Secuela de un TEG, pues una malformación cerebral congénita, podría ser alguna infección, un granuloma tuberculoso, un granuloma, una toxoplasmosis, etcétera, ¿no? Cualquier lesión que haya en el cerebro, en la parte cortical, puede ocasionar, pues, que haya crisis epilépticas. Y si hablamos de lesiones estructurales, entonces muy probablemente que las crisis sean focales, ¿no? O sea, de inicio en el lugar de la lesión. Ahí va la semiología, ¿no? Por ejemplo, si tengo una lesión en el lóbulo frontal, en la parte motora, pues las crisis serán clónicas o tónico-clónicas, ¿no? Del paciente. En cambio, si es una región occipital, pues las crisis podrán ser visuales, ¿no? Entonces va a depender mucho de la zona, ¿no? Y también tiene que haber concordancia, pues, con la alteración del electroencefalograma y la semiología misma de la crisis, ¿no? O sea, que nos diga el tipo de crisis y podemos determinar de qué lugar está viniendo. Por ejemplo, si tengo una crisis olfatoria que sienta olores extraños por 2 o 3 segundos o por 50 segundos, pues hablaremos de que la lesión es frontal o temporal basal, ¿no? O si el paciente tiene solo unas crisis visuales de, por ejemplo, como unas hemianopsias o ver luces, ¿no? Por un tiempo corto, pues hablaríamos de crisis a nivel del lóbulo occipital, ¿no? Y el electroencefalograma sí podría también ubicar si es que en ese momento se encuentra crisis, ¿no? Porque no siempre se las encuentra. El otro origen son las infecciosas, pues infecciones no agudas que determinan lesión cerebral, por ejemplo la neurocisticercosis, que es muy frecuente en nuestro medio. El
los citomegalovirus, en pacientes con VIH, ¿no? Toxoplasmosis, la tuberculosis, ¿no? Que es bastante frecuente. Antes esas estaban también dentro de las epilepsias estructurales, pero siempre hay cambios en la clasificación. Luego las metabólicas, que son provocadas por defectos metabólicos genéticos o también adquiridos, ¿no? Hay metabólicas, por ejemplo, un paciente con diabetes, ¿no? Podría ser una hipoglicemia por el medicamento y podría convulsionar. Entonces, en estos casos, si se repite ya varias veces, puede haber causado un daño cerebral y ya hacer una epilepsia, ¿no? Otros trastornos metabólicos más raros que son genéticos, ¿no? Como las deficiencias ya de algunas enzimas a nivel cerebral por factores genéticos, pues también pueden ocasionar crisis de tipo metabólico. También inmunes, ¿no? Como enfermedades autoinmunes responsables de la epilepsia, por ejemplo, las encefalitis límbicas, ¿no? O la esclerosis múltiple misma, ¿no? Que tienen a formar lesiones a nivel cortical y subcortical. Las genéticas que son más frecuentes, pues, en niños, ¿no? Que en anomalías genéticas que tienen una historia familiar, incluso muchas veces que son hereditarias y que básicamente se determinan por hallazgos en el electroencefalograma, ¿no? El tipo de crisis que puede estar produciéndose, los síndromes convulsivos que son más frecuentes en niños. Y también va a haber una causa desconocida, ¿no? Que una causa sin que se pueda identificar por muchos estudios que se realice, pero el paciente tiene sus crisis. Y también ahí es importante, pues, los factores o los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que se puede hacer de la epilepsia, ¿no? Por ejemplo, en niños es muy frecuente hacer el diagnóstico diferencial con espasmos del sollozo, ¿no? Niños que empiezan a llorar y luego se desmayan y hasta pueden tener movimientos, hacen cianosis, etcétera, ¿no? O también en personas adolescentes o mayores, las pseudocrisis por cuadros conversivos, ¿no? Personas que tienen trastornos emocionales, ¿no? Y se desmayan y empiezan a tener movimientos, ¿no? Que parecerían convulsivos y hasta pierden la conciencia, hasta pierden la sensibilidad, ¿no? Muchas veces este tipo de personas se les puede realizar una estimulación, ¿no? Un pellizcón, etcétera, y no despiertan y tienen movimientos, pero a veces en eso nos va a servir la experiencia, ¿no? De cómo se mueven, qué tipo de movimientos hacen, que hacen dudar mucho de que sea una crisis convulsiva, ¿no? Y obviamente el electroencefalograma va a salir siempre normal, ¿no? Que se haga varias veces. De esa manera se podría hacer la diferenciación de una crisis con una pseudocrisis. Siguiente, por favor, Brenda. Ya, en esta... Bueno, no sé qué está pasando, doctor. No puedo compartirle hasta que no sé, se está lajeando. O tal vez alguien me puede apoyar compartiendo, por favor. A ver, compártelo Creo que ya está. Creo que ya está. Sí, Nayeli lo va a compartir, doctor. A ver, dame un segundo. Le voy a pasar las diapos a Nayeli y ella lo va a compartir para que no haya estas dificultades. Pero a ver, vamos, creo que ya está mejor, está demorado menos. Bueno, está bien. Vamos a ver cómo. Ya, entonces las crisis metabólicas, como hemos mencionado, que son pues frecuentes en niños más que todo, vamos a encontrar las genéticas, ¿no? Que son por herencia poligénica y también por herencia monogenética, ¿no? En caso de herencia poligénica, pues casi siempre son generalizados y ocurrencia es frecuente, ¿no? Es difícil control incluso con medicación. En la herencia minogénica, a nivel del lóbulo occipital, alteraciones tipo hemianopsias, presencia de la visión de luces, o también alucinaciones, incluso, ¿no? Ver rostros, caras extrañas, ¿no? Que a veces pueden catalogarse como psíquicas, pero al final son visuales, ¿no? Gustatorias también, ¿no? Sabores extraños en mi boca, ¿no? Que puede aparecer de un momento a otro. Las unocinadas olfatorias, que son las que son los olores extraños, ¿no? Y a veces crisis vertiginosas también pueden haber, siguen siendo sensitivos.
Las autonómicas, pues puede haber con rubor, escalofríos, palidez, náuseas, vómitos. Hay muchas personas con náuseas, vómitos que son crisis convulsivas, pero se siguen tratando como por problemas gástricos, ¿no? Entonces, por eso justamente si es una crisis, ustedes lo que tienen que saber es reconocer, ¿no? El momento, por ejemplo, si este crisis es que se presentan náuseas, vómitos solamente unos 3, 4 minutos, luego desaparece y luego de un tiempo otra vez, entonces hay que pensar que no es un problema gástrico, ¿no? Sino es más que todo algo más convulsivo. O sea, sí sudoraciones, pero siempre tienen que ser pasajeros rápidos, piloerección, dilataciones pupilares incluso, ¿no? Luego otras focales psíquicas, las afásicas, ¿no? Pérdida del lenguaje central, disneusias, ¿no? Olvidos de un rato a otro, afectivas también, ilusiones, alucinaciones cognitivas. Y entre ellas también están los déjà vus, ¿no? Que es lo ya vivido, ¿no? Que pues esta escena lo he visto en algún momento. Y bueno, y al final no, este, si es muy seguido, nomás se puede catalogar como crisis, ¿no? Porque los déjà vus normalmente puede tener una persona. Si no es muy frecuente, no hay por qué preocuparse. Siguiente. Entonces, las crisis simples, como hemos mencionado, pues tienen un origen cortical, ¿no? Entonces, acá estamos viendo las áreas corticales y qué tipo de crisis puedan tener. Por ejemplo, área motora, puede haber crisis focales motoras, tónico-clónicas, ¿no? O movimientos de las extremidades, ¿no? En en el área de Broca, ¿no? Alteraciones, por ejemplo, del lenguaje, básicamente. En áreas temporales, pues puede haber automatismos, ¿no? Especialmente si son áreas temporales profundas, ¿no? Como por ejemplo, rubicundez, sudoración. En el área somatosensorial también puede haber parestesias en un lado del cuerpo, ¿no? En áreas auditivas como el lóbulo parietal puede haber alucinaciones auditivas, ¿no? Como escuchar una campana, escuchar algún tipo de voz de llamado, ¿no? Que también puede ser crisis. Siguiente. El inicio focal, pues hemos visto que son varios tipos de crisis, pero también pueden tener una continuación con las crisis complejas, ¿no? Donde ya se altera la conciencia, pero no hay alteración del tono, ¿no? Por ejemplo, esas crisis complejas tienen un inicio súbito, con automatismos, puede haber afasia posictal, con falta de respuesta a estímulos y también con amnesia, ¿no? Secundaria, descargas neuronales bilaterales difusas o focales en regiones frontal y frontotemporales, ¿no? En este caso, las crisis parciales complejas son casi siempre del lóbulo temporal. Entonces hay una mirada ausente, por ejemplo, una crisis parcial compleja, el paciente mira a un lado, a un otro, o pues está directamente mirando, pero no responde a los estímulos. Puede haber automatismos orales, ¿no? O manuales también. Posturas distónicas de una extremidad superior, por ejemplo, que adopte posiciones extrañas, ¿no? Las extremidades. Eh, En el electroencefalograma, pues con frecuencia el foco es profundo, no tiene valor localizador, pero se puede colocar estos especiales para ubicar el sitio de la lesión, ¿no? Y las inicio focal con evolución a bilateral tónico-clónica, ¿no? En este caso, si los pacientes van a perder la conciencia y van a tener convulsiones tónico-clónicas, en las cuales sí se pueden morder, sí se pueden relajar esfínteres, ¿no? Y pues obviamente en este caso sí ya se reconoce que es una crisis, ¿no? A diferencia de la focal, que como son síntomas, por ejemplo, una crisis sensitiva, que solo tenga parestesias, pues muchas veces nadie lo va a catalogar todavía como una crisis convulsiva. Siguiente. Bueno, acá igual que en el anterior, ¿no? Pero vamos a ver acá la correlación. Abajo vemos un electroencefalograma, ¿no? Entonces, las crisis focales obviamente van a aparecer si estamos viendo esas identificaciones, las polipuntas o puntas ondas que vemos, a diferencia, ¿no? Por ejemplo, el T4, T6 son ondas normales, o el T6 o 2, ¿no? Pero acá se aparece como son las descargas, ¿no? Y son áreas frontoparietales izquierdas en el lado izquierdo, ¿no? Porque en el electroencefalograma lo que es
impares izquierdo y lo que es pares es derecho, ¿no? Entonces acá vemos cómo hay unas descargas focales, ¿no? Entonces en este caso, pues los síntomas van a ser dependiendo mucho de del dónde está la lesión, ¿no? Por ejemplo, acá está demostrándonos región frontal y temporal izquierda, ¿no? Donde podría estar habiendo un tipo de descarga y eso ocasionando tipos de crisis convulsivas. Como ya hemos visto, ¿no? Hay olfatorias, psicomotoras, auditivas, psíquicas, etcétera. Siguiente. Cuando son de inicio generalizado, ahí sí, ¿no? La mayor parte van a ser tónico-clónicas y es más fácil identificar, obviamente, una crisis tónico-clónica que los demás tipos de crisis, porque todos saben que cuando un paciente cae y empieza a mover sus extremidades, a tener tipo los temblores o las contracturas, se está convulsionando, ¿no? Entonces, este tipo de crisis pueden tener un inicio súbito, también una convulsión es más frecuente, en más que el 10% de los casos. Puede haber alteración de la presión arterial y también midriasis, ¿no? Puede ser de muchas causas, hemos dicho, las generalizadas genéticas, pero casi siempre pues una focal secundariamente generalizada se puede confundir con generalizada de inmediato, ¿no? Porque a veces es rápida la descarga. En estas fases, pues, en este tipo de convulsiones hay diferentes fases, ¿no? La fase prodrómica, ¿no? Donde hay micronías, desviación de la mirada, oculocefalogiria, ¿no? O sea, los ojos a un lado, contracción muscular, aumento brusco del tono también corporal, que puede durar entre 10 a 20 segundos, ¿no? En la fase tónico-clónica hay espasmos flexores tónicos, fase de extensión tónica, cierre brusco de la boca, una expiración forzada con apnea, ahí aparece cianosis previa de la conciencia, disminución de la fuerza y amplitud, ¿no? Relajación de esfínteres, y muchas veces podemos ver mordeduras de lengua incluso, ¿no? Y en la fase posictal hay estupor, confusión, ¿no? Hipotónico, cialorreico, hay somnolencia y también incontinencia vesical. En este caso, en el electroencefalograma vamos a ver ondas rápidas frontotemporales y ondas lentas y pausas agudas en contracciones, ¿no? Pero es difícil también hacer la electro en ese momento, ¿no? Tiene que el paciente estar pues movido, no va a salir mucho. Siguiente. Entonces, acá justamente como íbamos viendo, vamos a ver en el electroencefalograma cómo se va. Está, por ejemplo, en el primer electroencefalograma, vemos una crisis tónico-clónico generalizada, ¿no? Porque el paciente pierde la conciencia, se cae, empieza a convulsionar, y ahí aparecen descargas así generalizadas, están en todos los focos, ¿no? F1 hasta el P4. Sí, no son del mismo tamaño, pero tal vez ya nos ayuda a indicar que no es una crisis focal, sino es generalizada, ¿no? Y en la fase clónica también, ¿no? El electroencefalograma sí se vuelve un poco más alterado por el movimiento mismo que se realiza. Y el cerebro está haciendo pues descargas, lo que hace que el paciente pierda el tono muscular y también se caiga y empieza a convulsionar, ¿no? Siguiente. Una vez que el inicio generalizado incrementa de la contracción muscular, una afectación axial, ¿no? De la parte central, la caída, ¿no? El paciente se cae al suelo, pierde la conciencia. En la fase crónica hay contracciones musculares repetitivas, regulares, afecta al mismo grupo muscular, ¿no? Y puede haber también alteraciones en la conciencia casi siempre. Las demás crisis, pues como por ejemplo las ausencias, hay una pérdida de conciencia paroxística de inicio y final brusco, ¿no? Son de segundos de duración, no hay convulsión, no hay movimientos, ¿no? Pérdida el tono postural un poco. No hay signos motores, ¿no? Como parpadeos, masticación, movimientos de la mano, ni
y descargas de punta onda generalizadas, ¿no? Pero sí hay una característica en el electroencefalograma que son puntas ondas de 3 a 4 Hz, ¿no? O sea, la velocidad con que está haciendo la descarga. Característicamente en niños son las ausencias, ¿no? Pueden ocurrir varias veces al día, ¿no? Y el paciente puede darse o no cuenta de lo que está haciendo sus crisis. Siguiente. Entonces, en lo que respecta a la clínica, pues puede haber los que se llamaban el petit mal, ¿no? O, son básicamente las focales, ¿no? La mayor parte van a remitir a la adolescencia, desencadenan hiperventilación, también hipoglicemia, ¿no? A veces hay muchas ausencias constantes en el día. En esto en este programa vamos a ver descargas rítmicas, bilaterales, simétricas y electrónicas, ¿no? Puntas ondas de 3 Hz, como había mencionado, que son cuando hay ausencias más que todo, ¿no? Los otros tipos de ausencia típicas, inicio y fin menos bruscos, asociado a anomalías del cerebro, ¿no? Como signos motores. En este caso, el electroencefalograma es el patrón lento generalizado. Entonces, las ausencias también pueden ser típicas o atípicas, ¿no? En el cual nos dice básicamente de que, más que nada para el pronóstico, ¿no? Porque las atípicas son las que podrían no mejorar con el tiempo, ¿no? En cambio, las típicas tienen una gran posibilidad de mejorar, ¿no? De desaparecer incluso. Siguiente. Las crisis mioclónicas, las atónicas, pues hemos dicho que son de inicio generalizado. Son más mioclónicas, por ejemplo, son bruscas, repetitivas, breves, desordenadas, no involuntarias. Son sacudidas breves, irregulares, generalizadas o localizadas, o sea que también puede ser de una extremidad nada más, ¿no? O segmentarias, o también puede ser multifocales, por ejemplo, mioclonías en una pierna y luego en un brazo. Eh, Hay una intensidad variable también y hay pérdida de conciencia, ¿no? Y a veces se ve también secuelas de encefalopatías hipóxicas, ¿no? En este encefalograma se va a ver descargas bilaterales y síncronas de punta onda. En el síndrome con mioclonías, por ejemplo, hay mioclonías benignas de primera infancia, ¿no? Que son las que se producen en neonatos, niños pequeños. Las crisis se solucionan con el tiempo, ¿no? Son benignas. Epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? La que hemos mencionado, la cual se acompaña de otros síndromes, de otros signos que van a dar un síndrome, ¿no? Epilepsia mioclónica progresiva, esa sí, la forma que sí es un poco más compleja, ya que es resistente a la medicación también. En el síndrome de West, ¿no? Que hemos mencionado, los espasmos infantiles también son mioclonías, ¿no? En el lennox-gastaut, que también hemos mencionado, una actividad de crisis, retraso mental, anomalías diversas, que van a ser tratadas con medicamentos como la motrigina, topidamento. En las generalizadas de origen atónica, pues hay disminución brusca del tono muscular, tanto flexor como extensor, también del cuello, del tronco, de extremidades, y el paciente se va a caer al suelo, ¿no? Es muy corta la duración de 2 a 4 segundos, pero suficiente para que el paciente se caiga y se haga daño, ¿no? A veces de larga duración, ¿no? Permanecen inconscientes en el suelo por uno o varios minutos, ¿no? Cuando este tipo de crisis. Siguiente. Y los que menciono de inicio desconocido, pues son crisis que no pueden clasificarse por datos incompletos o porque no se llega a determinar la causa en sí. En este caso, hay los diferentes síndromes, ¿no? A veces pueden ser también como los espasmos, en el síndrome de West, en las encefalopatías epilépticas, en contracciones tónicas, bilaterales, breves, bruscas, ¿no? Con alteraciones de la musculatura axial proximal y también en extremidades, ¿no? Pueden ser focales generalizadas. El electroencefalograma ipsiarritmia, que significa un desorden, ¿no? Del electroencefalograma, el cual no permite, digamos, en el cual se evidencia que no hay una actividad cerebral normal, ¿no?
En sí, las crisis de origen desconocido, pues mayormente tienen también un origen genético, ¿no? Que quizás, pero hay muchas pruebas genéticas que todavía no identifican al gen exacto cuál puede producir. Siguiente. Otro término pues que se usa en epilepsia es frecuente es el estatus epiléptico o el estado epiléptico, ¿no? Se cataloga como una convulsión, puede ser generalizada o focal, o sea, no es necesario que sea siempre generalizada. Por ejemplo, si hay solamente focal movimiento de un brazo y va y cumple con estos criterios, también se cataloga como un estatus epiléptico, ¿no? Es una convulsión que dura más de 30 minutos o no hay recuperación entre una convulsión o otra, ¿no? O sea, sigue siendo continua. En caso de generalizada, pues que la veamos moverse, pero al final no despierta el paciente y otra vez haga, ¿no? O sea, que no está despertando más de 30 minutos, ya lo catalogamos como un estatus epiléptico, ¿no? Puede haber formas locales, parciales complejas, ¿no? Con crisis de ausencia también, otras variantes de estados epilépticos, ¿no? Que a veces son no convulsivos, como por ejemplo un estado epiléptico de crisis focales o olfatorias, ¿no? El olor que dura más de 30 minutos también se catalogaría como un estatus. Eh, Tres convulsiones diferidas en términos de una hora también se cataloga como estatus, ¿no? Por ejemplo, en una hora sigue haciendo una, otra, lo catalogamos, ¿no? Cuando son muy frecuentes o cuando es muy larga la crisis, el estado epiléptico y no se ha podido controlar, puede dejar secuelas, ¿no? Cognitivas, de la conducta o también alteraciones hasta motoras, ¿no? No son tan frecuentes, pero tiene una mortalidad un poquito más alta que las demás crisis, ¿no? Siguiente. Un paciente con epilepsia, pues obviamente puede haber algunos factores que hagan de que aparezcan, ¿no? Las crisis, como por ejemplo el abandono de la medicación es lo más frecuente, alteraciones metabólicas, ¿no? Como la uremia, la hiper o hipoglicemia, trastornos de la alteración de electrodos, ¿no? Privación brusca de alcohol o las benzodiazepinas como el clonazepam, alprazolam, que también tienen un efecto anticonvulsivante, pero también son, si lo dejas, pueden convulsionar, ¿no? Intoxicaciones por drogas, SBs agudos, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, ¿no? Infecciones, alteraciones del ciclo del sueño, despertar súbito, fatiga o el ejercicio en algunos casos, ¿no? También son amplios los factores de riesgo para que convulsione una persona con epilepsia y también para que desarrollen epilepsia, ¿no? Como un ACV, por ejemplo, que puede luego ya presentarse como una epilepsia. Siguiente. Pues el diagnóstico tenemos que tener una buena historia clínica siempre, que es lo más importante. Siempre preguntar por sus antecedentes familiares, antecedentes personales, edad de aparición de las crisis, que es importante, no si es en niño o es en adolescencia. En el examen físico casi nunca encontramos, si lo encontramos en un paciente pues sin crisis va a estar normal, ¿no? A no ser que lo encontremos convulsionando en una emergencia y si hay que pensar en otras cosas, ¿no? Una hemorragia, una infección, uso de drogas, etc. Y si hay lesión cerebral, pues obviamente ya eso tiene más tendencia a epilepsia. También es necesario un examen cardiovascular porque los síncopes son una también causa frecuente de que haya o sea, aparentes convulsiones, ¿no? Esas pruebas complementarias siempre, ¿no? Para descartar básicamente las cuestiones metabólicas como dosaje de sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿no? La glucosa, la urea, creatinina. A veces es necesario una punción para ver el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se tiene que ver un electroencefalograma, tomografía o resonancia según sea el caso. Siguiente. Bueno, eso pásalo nomás. Acá justamente entonces hemos dicho que el electroencefalograma es básico para determinar pues el tipo
de crisis, incluso nos puede identificar la zona donde está produciéndose la crisis, ¿no? Antes, pues como no existía la resonancia y la tomografía, en ese programa se veía descargas diferentes, ¿no? Si era focal o en un área, por ejemplo, determinada, se pensaba mucho en trastorno tumoral, otra enfermedad que está afectando esa parte, ¿no? Entonces acá vemos los gráficos, ¿no? Como según apunta en este encefalograma, la onda aguda, ¿no? Que es la parte de abajo, las puntas ondas, ¿no? Que son presencia de puntas y luego una amplificación y se va, ¿no? Las colipuntas, que son onditas frecuentes, ¿no? Es más raro ver. Y la calipunta onda, ¿no? Que es la combinación de ambas. Entonces, en algunas son características la aparición de algunas de estas onditas, ¿no? Por ejemplo, en las ausencias típicas es más frecuente la punta onda, ¿no? En las crisis mioclónicas, pues las colipuntas son más frecuentes y la colipunta onda en crisis, pues, mioclónicas o crisis tónicas también. Siguiente. Bueno, la neuroimagen sí es muy importante, ¿no? Para poder determinar la causa. Que esté normal una resonancia magnética, una tomografía y que la convulsión sea generalizada, pues nos hace dudar, nos hace pensar mucho en que es algo más genético, ¿no? En cambio, si en la resonancia vemos una lesión y tenemos que tratar de preguntar siempre si esa lesión coincide con los síntomas de la región. Por ejemplo, si vemos una lesión occipital, entonces preguntaremos, ¿no? ¿Y usted no tiene alteraciones visuales? ¿Ve lucecitas o algo antes de la convulsión? Entonces, ahí sí nos va a servir mucho, ¿no? Las imágenes para poder determinar la causa en sí que está produciendo ese tipo de crisis, ¿no? Entonces, lo que más se utiliza, pues, es la resonancia magnética, que es el ideal, ¿no? Para cualquier persona con epilepsia. Simple si es que sospechamos en que es algo más metabólico, más primario, ¿no? En niños especialmente, porque no creo que haya tumores, más raro. Y también tomografía puede ser simple con contraste, ¿no? O sea, pero realmente lo que más sirve es la resonancia. Siguiente. Bueno, acá son los diagnósticos diferenciales en niños, ahora en adultos también, ¿no? Por ejemplo, los síncopes vasovagales, las arritmias cardíacas que también pueden producir síncopes, las valvulopatías cardíacas, ¿no? Que pueden darnos pérdida de conciencia y convulsiones, insuficiencia cardíaca, la hipotensión ortostática, algunos trastornos psicológicos como convulsiones psicógenas, la hiperventilación, ¿no? En los pacientes con psicosis también, ataques de pánico. Hay alteraciones metabólicas que pueden producir desmayos por alcoholismo, por ejemplo. Los delirium tremens, ¿no? Los alcohólicos, las hipoglicemias, hipoxias, algunos fármacos psicoactivos, por ejemplo, como los alucinógenos y también las drogas simpaticomiméticas, ¿no? La migraña también es un diagnóstico diferencial porque puede haber una migraña confusional, una migraña vacilar, ¿no? Con vértigos, mareos, incluso a veces pueden aparecer movimientos, ¿no? Las isquemias cerebrales transitolos TIA, ¿no? Que también aspiran la conciencia, se paraliza medio cuerpo, pero en ese momento se movió. También hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Con algunos trastornos del sueño como las narcolepsias, las cataplegias, básicamente con cuadros de epilepsias con parciales complejas, ¿no? En niños, pues los accesos de apnea, ¿no? La apnea del sueño que has mencionado, la migraña con dolor abdominal, los vértigos paroxísticos benignos, los terrores nocturnos, el sonambulismo también se puede confundir con tipos de convulsiones. Siguiente. Bueno, este tratamiento ya lo van a ver en medicina, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver y reconocer básicamente son la presentación y los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que son importantes, ya que muchas veces puede venir una mamá y decir, mi hijito acaba de convulsionar, ¿y qué le pasó, no? Estaba llorando, llorando, y de un momento a otro ha dejado de respirar, ya se le ha movido las manitos, se le ha puesto azul la boquita, ¿no? Entonces eso no es una convulsión, ¿no? Es un espasmo del sollozo, ¿no? O un paciente que sea un cardiópata, que tenga una valvulopatía,
que está caminando en un momento pierde la conciencia, ¿no? Y empieza a tener un tipo de movimientos, ¿no? Entonces también hay que hacer la diferenciación. Y otra cosa importante es que conozcan que no solo las crisis, como les dije, son motoras, sino que hay diferentes tipos, ¿no? Incluso psíquicas, crisis, uncinazo, o sea, de los olores, ópticas. Entonces, saber reconocer eso, ¿no? Semiológicamente, porque a veces en un examen va a salir positivo, pero si un paciente tiene crisis repetitivas, aunque sea uno cada día, ya pensamos en un tipo de epilepsia. Bueno, hasta ahí nomás es esta clase, ¿no? Eso ya no lo vemos todavía. ¿Alguna pregunta, chicos? Nada. Y ya, entonces, coordinamos con Marcelo para la próxima clase. No sé, me dijo algo. Me escribes, Marcelo, para ver de la siguiente clase cómo hacemos, ¿ya? Entonces, sería todo. Gracias. Y ya, Buenas noches.